La vejez no es un desastre. La vejez es un proceso de transformación. En ella, todo lo que perdemos, de alguna manera se nos da nuevamente. Jorge Luis Borges. Esto es El sueño de la vida propia, un podcast para pensarnos y acompañarnos en el sueño lúcido de crearnos la vida. Preproducir la vejez porque podemos adelantarnos a algo que sabemos que va a pasar, que con suerte vamos a envejecer. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿En qué mundo? ¿En qué condiciones? ¿Solos? ¿Compartiendo el tiempo? ¿Quién nos va a cuidar? ¿A quién vamos a cuidar? Hay un montón de cosas para preguntarnos para preproducir la vejez. ¿Hasta cuándo vamos a vivir? ¿Hasta cuándo se puede vivir? Bueno, la persona que más tiempo vivió en este planeta, al menos de la que se tenga registro, fue Jeanne-Louise Calment, una mujer francesa que nació en 1875 y murió en 1997. Llegó a tener exactamente 122 años y 164 días. Y aún hoy, décadas después de su muerte, conserva el récord mundial de longevidad. Cuentan que Jeanne fue una mujer muy activa, que a los 100 años todavía se le había subido a su bicicleta, que fumó casi hasta su muerte. Se casó, tuvo una hija, tuvo un nieto, pero todos murieron antes que ella, que llegó hasta los 122. Los registros que datan la existencia de personas muy longevas pueden rastrearse hasta la antigüedad. Es decir, que si bien es posible que actualmente una proporción mayor de personas alcance edades extraordinarias, porque hay mejoras en las condiciones de vida y en la atención médica, estos avances no fueron capaces de extender mucho más el tiempo máximo vivible. Lo que sí cambió bastante es la cantidad de tiempo que vive la mayoría de la gente, o sea, la expectativa de vida, que ha aumentado mucho. 1. Una persona que nace hoy tiene muchas más probabilidades de vivir por muchos más años que su bisabuelo, su tatarabuelo y todos sus antepasados. 2. En la actualidad hay alrededor de 700 millones de personas en el mundo que tienen 65 años o más y 150 millones que superan los 80 años. 3. Si consideramos que a principios de 2021 la población mundial era de alrededor de 7.800 millones, entonces cerca de un 9% de los humanos que anda dando vueltas en el planeta tiene por lo menos 65 años. 4. En 2020, por primera vez en nuestra historia como especie, la cantidad de personas de 60 años o más superó la cantidad de niños y niñas por debajo de los 5 años. 5. Probablemente la expectativa de vida global, que en la actualidad es de más de 72 años, siga aumentando. Mi vejez me la imagino como viviendo en Patagonia. Tengo planes de irme a vivir afuera este año, así que siempre me gustó volver a Argentina, ya sea con familia o sola, pero siempre me la imaginé viviendo en la Patagonia o en Mendoza, tranquilo, como mi granjita, mi huertita y mi casita. ¿Cómo me imagino mi vejez? Creo que siendo diabético no voy a llegar. Me cuido bastante. Pero no sé, a futuro nunca pensé. Bueno, no es una pregunta que me haga todos los días. La realidad es que me imagino tranquila, con naturaleza, con mi huerta, con mis plantas. Soy cultivadora, así que espero que ya en ese momento esté todo un poquito más legal y que, bueno, nada, vivir en libertad. Mi vejez me la imagino, qué difícil igual. O sea, creo que hoy en día es como mucho más difícil imaginarlo. Creo que quizás antes era como más tradicional todo, entonces como que uno por ahí como que tiene una idea como muy típica de cómo iba a ser, pero creo que hoy en día es como que puede ser cualquier cosa, o sea, solo acompañado, con hijos, sin hijos, con mascotas, sin mascotas, todavía viviendo con tus viejos, no viviendo, es como que me es muy lejano todavía, como que no me lo puedo imaginar realmente. Uy, qué pregunta. Bueno, en principio sí me la imagino rodeada de gente. Me encantaría tener mi pareja, hijos, nietos y disfrutando de la vida. Si estás vivo, cada día que pasa, la vejez está llegando y no tenemos idea de lo que se viene. ¿Podemos confiar en que la jubilación nos bastará para mantenernos? ¿Se puede creer en una relación duradera que nos vea envejecer? ¿Cómo va a ser sostener económicamente a personas que necesiten otro cuidado y estén fuera del mundo laboral?
¿Es posible crear nuevas formas de transitar la vejez por fuera de los moldes establecidos? Para esto charlamos con Fernando Grill, que es creador de la app Avia para el cuidado de personas mayores. Fernando además es escritor, músico y licenciado en Ciencias de la Comunicación y actualmente dirige la revista Algoritmo. ¿Qué es Avia? ¿Qué es Avia? Bueno, en realidad te cuento cómo surge. Nosotros trabajamos en una fundación, tenemos una línea de investigación que es el uso de inteligencia artificial para mejorar, digamos, las políticas públicas de salud. En ese sentido empezamos a trabajar con un municipio de Santa Fe, que se llama Reconquista, que queda en el norte de la provincia de Santa Fe, con cómo podíamos utilizar inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Ese proyecto fue escalando, consiguió que la Universidad de La Coruña lo seleccionara para un laboratorio de innovación que se realizó, y ahí lo que hicimos fue empezar a buscar muchos datos de adultos mayores con progresiones de tiempo que nos permitieran predecir escenarios, ¿sí? O sea, ya en adultos mayores. Directamente ya estamos pensando, sí, en adultos Que no mayores. es todo tan predecible, aunque seas un adulto mayor, con que ya tengas desarrollados ciertos síntomas o enfermedades. Pueden pasar otras cosas. Bueno, hay La algo... autonomía, por ejemplo. Exactamente, hay algo que se llama fragilidad, que se usa mucho en la gerontología o a la hora de pensar un adulto mayor, que es un momento en la vida de un adulto mayor en donde pierde autonomía, tiene más dependencia, y bueno, y eso obliga obviamente a un sistema de cuidado más complejo, a aislamiento social, a poder dejar de moverte o ir a lugares. Es decir, Son los miedos y los terrores que tenemos todos de nuestra vejez. Bueno, y que un poco en los adultos mayores hoy es un ciclo muy rápido de envejecimiento, digamos. Cuando empieza esa fragilidad, la vida empieza a ser muy mala la calidad de vida de sí, de su entorno, de sus familiares, esto que vos decís, como un escenario horrible. Nosotros lo que tratamos de hacer entonces, analizando miles de datos de muchos adultos mayores, sobre todo de ingleses, que fue la base de datos más importante que encontramos, fue ver cómo determinadas condiciones médicas, socioambientales, emocionales, etcétera, implicaban que esa persona tuviera en algún momento esa fragilidad. Esa fragilidad no es algo que te va a pasar por ser viejo, sino que tiene que ver con ciertas condiciones. Exactamente, con algunas por cosas ser que viejo, tenés. quizás canas nada más. Sí, o sea, quizás. obviamente hay cosas de la vejez, Obvio, de pero pérdida. no todas esas. Exactamente, pero hay un concepto que se llama economía plateada que hoy hasta los bancos analizan que es una oferta de un montón de cosas, entre ellas el ocio, para una generación que se suponía que iba a vivir menos años de lo que está viviendo, digamos, ¿no? Ahí hay algo también de lo que es la expectativa de vida que hablábamos antes. ¿Cuál es la expectativa de vida promedio? En Argentina, 70 y pico, 73, las mujeres un poco más. En el mundo, en los países muy desarrollados, puede superar los 80. Pero son tipo 4 países esos. Mira, hay algo que llaman zonas azules y es muy loco porque están en diferentes lugares. Por ejemplo, en Costa Rica, ¿viste? Uno pensaría, obviamente hay otra que es en Japón, hay otra en Cerdeña, hay una en California, pero hay una que es en Costa Rica y comen poroto y sin embargo hay un montón de condiciones de esa vida que llevan esa gente que hace que su expectativa de vida sea muy buena. Obviamente son temas ambientales, son temas de alimentación, hay temas sobre todo sociales, son lugares donde hay mucha vida social comunitaria. Recién hablábamos de los co-livings, ¿no? Sí. De los co-livings de adultos mayores, que es una forma nueva de vida que probablemente lo asociaban a un geriátrico antes, y ahora son en realidad lugares donde viven en comunidad adultos mayores y no tan adultos mayores, de hecho, que deciden volver a vivir de una forma diferente que la que se supone que hoy deberían tener, digamos. Que hoy muchos adultos mayores se sienten solos, ¿viste? Hay un 30% de adultos mayores que dice que se siente muy sola. Bueno, Nos habremos sentido solos, se les empieza a morir gente alrededor, los hijos, todo eso, pero creo que hay gente que se siente sola todo el tiempo y no sé, pero es real esa soledad. Se les muere mucha gente que conoce. Hay un modelo de vida, sobre todo en las grandes ciudades, que aísla, ¿viste? Entonces el adulto mayor, se ve mucho hoy en el cuidado de adultos mayores, ¿viste? Gente que está sola, abandonada, ¿viste? Sí, o con gente un que los cuidador, cuida con pero buena nadie más. voluntad, pero que no tienen un mundo para charlar en común, que no logran establecer una conversación o una conexión, que les miden, les toman la presión o los cambian o algo, pero no hay una real... Y eso es un milagro cuando logran la gente mayor que alguien que los cuide poder conectar. Es lo que no pasa, toda la gente se pasa buscando a ver quién te va... Cuando tenés un adulto mayor a cargo, quién lo va a cuidar, y es que cumpla lo que tiene que cumplir, pero esa otra cosa no está siempre, a menos que vivas quizás con otra gente o en estas nuevas fórmulas. El futuro de la vejez.
En 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. El ritmo de envejecimiento de la población es mucho más rápido que en el pasado. En 2020, el número de personas de 60 años o más superó al de niños menores de 5 años. Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. No sé ustedes, pero yo ya estoy preproduciendo mi vejez. Tengo montones de planes con amigas, amigos y gente que ojalá sean así, porque las opciones que hay no me convencen. Mis gatos no creo que me cuiden de vieja y no voy a ir a un geriátrico. Esto mismo les habrá pasado a las personas que en 1967 crearon Vida Linda, un invento de la Asociación Mutual Israelí pensado para que las personas mayores puedan compartir su vida en comunidad y no aislados. Hoy en día es un edificio de más de 15 pisos donde además de los departamentos individuales hay espacios comunes donde pueden encontrarse y compartir. Vamos a charlar con Carlos y Eli, que viven allí. ¿Hace cuánto que viven en Vida Linda? ¿Hace cuánto que vivís ahí, Eli? 11 años. 11 años, o sea que tenía 61 años. años. ¿Y vos, Carlos? Un poco más de 2, casi 3 años. ¿Por qué decidieron irse a Vida Linda? Yo, en lo particular, siempre quise vivir en una comunidad. Estaba viviendo en una chacra donde quisimos hacer un proyecto Camp Hill, que es una comunidad para discapacitados con no discapacitados de trabajo, y no logramos hacer todos los papeles. El Ministerio de Salud quebramos en el 2001, hicimos una fundación, todo eso, pero nos quedamos en la chacra. Y cuando la fuerza no me dio para las gallinas, para la chacra, para todo lo que eso significa. El sueño de salir al campo, que uno también lo Ay, tiene, sí, pero es hasta que vivís en el campo y hay que hacer No, todo igual eso. lo amé, pero el imagino. 14 de junio del 2005, que fue una bisagra en mi vida, yo trabajaba en turismo para poder sostener todo eso, me metí en una pelea de mis perros, me caí, o sea, me tiraron y me quebré una vértebra. Y cuando hice rehabilitación y todo lo que eso trae, el médico me dijo 14 horas de avión y cargar valijas, no más. Entonces volví a mi viejo amor, que es la docencia. Y cuando me di cuenta que la fuerza no me daba, entonces, y justo un poco antes me había divorciado, y bueno, entonces hay un dicho en alemán que dice, alte Bäume verpflanzt man nicht, ¿no? Los árboles viejos no se trasplantan. Entonces yo dije, me voy a trasplantar antes de ser vieja. Entonces pensé, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer? Yo vivía en una casa común, con jardín, pero después me fui a vivir al campo. Bueno, ¿para qué me alcanza la fuerza? ¿Para qué me alcanza la vida? Porque era yo con una hija discapacitada, ¿no? Y entonces pensé, yo quiero estar cerca del subte, del colectivo, cuando no pueda manejar más. Y hay comunidades lindas de casas en Misiones y en Córdoba, que son de iglesias luteranas y qué sé yo. Pero yo quería estar en Capital porque ahí iban a estar mis nietos. Muy importante. Porque no hay de estos proyectos tantos, o sea, no encontramos otro. No, en Buenos Aires En yo Buenos no Aires conozco no. otro. Sé de Córdoba y de Misiones, pero en Buenos Aires no conozco. Bueno, lo vi un departamento que me gustó, no era el más lindo, pero sí el que me pareció lindo, como tenía mucha luz. ¿Están habitados todos los departamentos? Ahora hay algunos que están libres, él está en la comisión, yo no. No, en este momento, lamentablemente, tenemos alrededor de 20 departamentos desocupados. Y digo lamentablemente también porque Me imagino obviamente que, claro, están desocupados por Porque alguien falleció. circunstancias de fuerza mayor. Pero había lista de espera, o sea, era un lugar En la época en que mi suegra quería ir, había lista de espera. Y entonces, cuando yo fui y había lugar, dije, bueno, acá voy. Y fui con mi hija, la segunda, y le dije, ¿qué te parece para vivir con Mariela?
Sí, dale, bárbaro. Todos mis hijos apoyaron. Y bueno, y primero no fui enseguida porque tenía que arreglar algunas cosas y después me fui a vivir porque lo que para mí es muy valioso es que vos tenés un departamento hecho y derecho, con cocina, con baño, con living, con el mío, por ejemplo, con 2 dormitorios. O sea, que yo tengo el auto en el subsuelo. Un auto viejo, pero todavía me lleva y me trae. Entonces, yo dejo el auto en el subsuelo, tomo el ascensor. Si quiero charlar con alguien, voy a planta baja, donde hay un Zoom, hay una biblioteca, hay un restaurante, hay un jardín precioso, todo el pulmón de manzana, y ahí siempre vas a encontrar con quien charlar. Y si no tengo ganas de charlar con nadie, porque vengo cansada, como mucho, voy hasta el piso 11, entro a mi departamento, no veo a nadie. Generalmente es como que charlo con mis vecinas que ven que se prendió la luz, ¿viste? Porque hay una que su ventana da contra mi ventana del que en el medio hay un aire y luz. Y entonces dice, che, llegaste, ¿querés venir a tomar un café? ¿Viste? Esas cosas. Pero Sí, la vida en comunidad que por ahí, sin vivir en un cohousing, por ahí uno no sabe quién vive en el mismo piso, nunca se saludó con alguien, no existe, o sea, cuesta vincularse con vecinos inclusive. Todos somos conocidos, a todos nos importa el problema del otro. Aquí está Eli, a quien tengo que agradecerle además la forma en que se comportó con un par de mis nietos, ¿no? Sin conocerlos, y conociéndonos de ahí. Todos nos llamamos por el nombre, todos sabemos el nombre del otro. Es como decir, me importás lo suficiente. Y realmente yo era un poco reacio a cambiar la libertad que yo tenía en Hurlingham con mis amigos que me quedaban, que yo tengo en Hurlingham, pues lo sigo teniendo, cada vez son menos. Alguna vez ellos van a decir también, ¿te acuerdas de Carlos? Cada vez somos menos. Pero básicamente yo decidí correrme a Vida Linda a instancias de mi señora, que me insistió, y bueno, vos que la conoces a mi señora sabés que es muy difícil decirle que no. Así que, y no me arrepiento. No me arrepiento, realmente me siento muy cómodo en ese lugar. Yo, por ejemplo, en casa tengo cosas que tenía en mi otra casa de Hurlingham, entonces no estoy en un lugar alejado ni ajeno. Estoy como si estuviera en un ámbito de mi casa donde fui muy feliz durante muchos años. Y eso realmente no tiene precio. Yo no pensé que me iba a adaptar rápidamente porque venimos de una casa de unos 300 metros más o menos. Y en realidad es un departamento, no es un geriátrico. Son departamentos con todas las ventajas que puede ofrecerte de privacidad, por ejemplo, que puede ofrecerte un departamento, y con la ventaja además agregada de que tenemos vigilancia a las 24 por 7. Eso les quería preguntar, además que ahora voy a ahondar en los beneficios de vivir en comunidad, lo que tienen, no sé si bueno, lo que tiene un geriátrico es el cuidado, por ejemplo, que sabes que hay alguien en el caso de que te pasa algo que te puede atender, un enfermero, o cuando quizás no podés valerte por tus propios medios, alguien que te ayude. ¿Hay ayuda médica o algún tipo de ayuda en la... ¿Puedo contestar yo? Lo que nosotros tenemos, no hay médico en el edificio, no hay enfermero en el edificio. Lo que Porque hay... ser viejo además no es estar enfermo. No, porque aparte Sobre todo. No te puedo decir lo que nos divertimos. Lo que sí hay es los que lo quieren. Todos tenemos un reloj con un botón de pánico. Vos apretás ese botón,
al portero, que hay portero 24/7, como decía Carlos, Sí. le sale en la computadora que llamaste, entonces te llama, si no contestás, tienen copia de las llaves y con alguien más que pide que lo acompañe, entra al departamento, si es una persona que está sola, y Porque hay si gente que ve vive que sola, necesita ayuda, tenemos un servicio de emergencias, pero también en la computadora le sale quiénes son las personas que hay que llamar, si pasa algo, cuál es su obra social, si hay que llamar. También se llama emergencia por si es más rápido. La primera ambulancia que llegue, llega. Pero hay como un cuidado en ese sentido. Hay muchas personas que se pueden valer perfectamente por sí mismas muchos años y cuando ya no lo pueden hacer, todos los departamentos tienen como una pieza chiquitita al lado de la cocina que está pensada para una cuidadora. Entonces hay algunas personas que por su cierta edad o por alguna circunstancia que le pasa con la salud, tienen una cuidadora todo el día, unas horas, o algunos que vienen, la obra social le manda como internación domiciliaria, entonces manda un kinesiólogo, un médico cada tanto. Eso cada uno lo maneja como quiere, no es un geriátrico, digamos, no hay un servicio geriátrico. Es una vida en comunidad. La llegada de la vejez no borra nuestra identidad, ni dejamos de ser el sujeto político que éramos para convertirnos solamente en viejos. Buscando otros proyectos, otras organizaciones y espacios, llegamos a Sueños de Mariposas, un grupo interseccional e intergeneracional que tiene como sueño crear un lesbiátrico, pensando en un futuro, ¿cómo es envejecer siendo lesbiana? Para eso charlamos con Ju. ¿Qué es Sueños de Mariposas? Es un espacio que busca visibilizar la vejez lésbica en Resistencia. Fue fundado en el año 2017 por Alicia Kaff, una compañera que falleció en el 2020, una vieja lesbiana. Y lo que busca es eso, poder mostrar a la vejez lésbica en su etapa más marginal, ¿no? Teniendo en cuenta la precariedad económica, habitacional, afectiva. Entonces lo que tratamos de hacer es, en principio con Ali lo que hacíamos era plantar la bandera, visibilizando como acá está la vieja lesbiana, acá está en Resistencia, la marginalidad. Y después empezamos a hacer eventos culturales con la idea de seguir visibilizando y era increíble cómo de repente se llenaban los espacios que habitábamos, que muchos de esos lamentablemente cerraron en la pandemia. Pero bueno, es un poco eso. Porque pensaba que siempre uno piensa en la vulnerabilidad de la vejez y esto que hablábamos fuera de aire de sumar vulnerabilidades. O sea, además de todo lo vulnerable que es una mujer o un varón, bueno, pensando sobre todo en los viejos de antes, en cómo era ser antes una lesbiana, que por ahí no lo podía decir, o que parecían que eran dos tías que vivían juntas y en realidad eran una pareja sin derechos, por ejemplo. O bueno, esto de ser excluidas por justamente su orientación sexual. ¿No cambió tanto eso de esta vieja que crea Sueño de Mariposas a la realidad de una lesbiana hoy? Siguen pasando todas esas vulnerabilidades juntas. Me hiciste acordar una entrevista que nos habían hecho donde nos preguntaban si creíamos que las cosas habían cambiado. Y realmente pensamos de que si bien hay, por lo menos en Cava, una mayor visibilidad, ahora no una lucha por mantener los derechos obtenidos, la vulnerabilidad y la exclusión sigue estando. También si hablamos de las poblaciones trans, travestis. Sí, por supuesto. Entonces, por ahí lo que cambiaba un poco es el contexto y hasta ahí, porque estamos hablando de viejas que vivieron la dictadura militar. Claro, no me encanta, digo, me parece importante esa diferencia que es como Cava.
de la verdad que es todo el territorio, nuestro territorio, donde no es lo mismo ser la única lesbiana en un pueblo, Claro. que te excluyan de tu casa y no venir a Cava. Y por ahí quedarte ahí con toda una realidad en contra, y que eso no sé si es totalmente, no creo que haya cambiado tanto. No, para mí no, y en lo concreto no se cambió. Hay visibilidad, sí, pero también hay mucha violencia, hay mucha persecución, hay violaciones correctivas, digo, así como tenemos el caso de I, cuántos casos que no conocemos también. Total. Pero creo que siempre es importante resaltar que Cava no es el centro del orgullo, sino que Total. hay lesbianas en todo el territorio y que pasan distintos tipos de violencias. El sueño además de todo el trabajo de Sueños de Mariposas, es el lesbiátrico. El lesbiátrico, sí. Que es una fantasía. Yo también quiero vivir siendo, Sí, lamentablemente, Paqui. Es pensar en una casa propia, porque no existe algo así. En el exterior existen comunidades, sí. De hecho, Ali fue parte de una comunidad por Suiza, por ahí. Ella vivió mucho tiempo Que no son allá. ejemplos esos países nunca del primer mundo, porque No, pero ella viene con ese viene con una sueño, buena idea. 20 años de comunidad entre lesbianas. Y bueno, ella viene en situación de calle acá, está después en un hotel, después está en un hogar, cuando egresa está en un hotel y luego fallece en otro hotel, siempre en condiciones súper precarias. El tema es con quiénes hacemos ese lesbiátrico, ¿no? Porque justamente para contrarrestar la idea de geriátrico, donde las personas son para nosotras depositadas, por más que tengas familia, vos llegás y te depositan en ese espacio donde los cuerpos y las mentes se deterioran muy rápido, donde no hay un registro de los deseos, del goce, de las aspiraciones y los gustos de esa persona. Es la construcción de una casa comunitaria con espacios culturales. Sí, y una estandarización del viejo, como si al ser viejo se perdiera toda la identidad de cada sujeto político en particular. Totalmente. Y de sus particularidades. Sí, como que no sé, ahora tenemos una compañera lesbiana adulta mayor que está en un geriátrico. Como Ali no pudo ver el lesbiátrico, bueno, esta compañera tampoco lo está pudiendo ver. Y está en un geriátrico mixto. Estamos hablando de Norma Castillo, que es una referenta del movimiento LGTB, la primera pareja que se casó. Que falleció. Falleció su compañera, sí. Ella actualmente está en un geriátrico en Cava, por PAMI. Entonces, no sé, el otro día la fuimos a visitar y te dice, ¿no? Creen que estoy bien, pero yo no estoy bien. Ella no puede ni hablar con la gente que tiene alrededor por la condición. La presión le mide bien. Claro. Y digo, sus signos vitales están bien, pero eso no es bienestar, ya lo sabemos. Sino, bueno, el contexto y socialmente cómo está. Sí. Hay gente con la que no tiene un mundo en común. Totalmente. Eso se deja ver un montón. Entonces esta idea busca poder crear lazos entre la fuerza de las más jóvenes, les más jóvenes, y la experiencia y la historia de las más viejas, donde se puede articular de manera intergeneracional e interseccional, donde puede haber, es hermoso, el ideal, ¿no? Bueno, pero así se empieza. Sí, donde puede haber como cuidados mutuos, enseñanzas mutuas, y que la vejez sea una etapa de disfrute, y no sea una etapa donde nos dejen morir. ¿Cómo te imaginás la vejez vos? A mí me ha costado mucho imaginar mi propia vejez, quizás por mi estilo de vida, ¿no? O por cansarte a veces de la sociedad y del sistema, pero sin duda me la imagino con mis amigas. Todos soñamos con eso, porque Sí. Las personas que no vamos a tener hijos, o que, no sé, el sueño borroso de, no sé, una pareja que te dure para siempre. Claro. Y pensando en una economía muy compleja en este contexto, y un contexto mundial donde se va a complejizar. Bueno, todos queremos vivir con nuestras amigas, pero complejo también de que suceda. Sí, es complejo. Creo que algo que tiene este proyecto es que la idea se tome y se replique, y que cada uno pueda construir su lesbiátrico a su manera. Hay gente que sé que se organiza para vivir con sus amigas o para esa vejez. Las parejas, obviamente, de lesbianas, muchas están teniendo hijos y tal, pero quizás hubo una generación anterior que, al no tener derechos o posibilidades, no tuvo hijos, o crió gente,
Sí. Sí. Con legalidad, digo, porque hubo muchas parejas seguramente que criaron gente. Sí, Pero creo digo, que- como donde eso, que no sigue nadie para cuidarte, más que compañeras. La cosa creo que es romper con la idea de que tener hijos implica que te Total, vayan a cuidar. Total. O sea, dejar de cargar a los pibes con esa idea de si se da, si se construye, porque hay un vínculo piola, genial, pero porque muchas veces esa carga es la que lleva a dejarnos en instituciones, Total. por un lado, y la institución lleva al olvido, en general, al menos que haya por una cuestión lógica del ritmo de la vida de cada Sí. persona. Entonces creo que primero es romper esa carga. O sea, no es que tener hijos implica que me vayan a cuidar. Que nadie Y no es- nos va a cuidar porque no los tenemos. Totalmente. Sino que nadie estaba para cuidarnos, excepto la gente que elijamos y nos elija para acompañarnos. Y finalmente, cuando hablamos de preproducir la vejez, quizás eso no sea otra cosa más que sembrar vínculos. Porque con el paso de los años, si seguimos vivos, quizás perdamos amigos, familia, pero siempre va a haber un otro, si lo construimos, si lo cuidamos, si lo quisimos. Para mí ese es el sueño de la vida propia, los que nos quieren y los que queremos. Quizás ahí esté la clave, ¿no? En dejar de preocuparnos por lo que parece importante y ocuparnos de construir lo que es verdaderamente importante, los vínculos con los demás. Compartir, estar para el otro para que el otro esté para nosotros. Ese me parece un buen sueño para una vida propia. A lo largo de los episodios de este podcast, pensamos, repensamos, cuestionamos, filosofamos cuestiones relacionadas a nuestra vida y al futuro, con la idea de quizás cambiar alguna de estas ideas, para que el sueño de nuestra vida se parezca a la realidad de nuestra vida. Pero siempre podemos cambiar, cualquiera puede cambiar, a cualquier edad, en cualquier momento. ¿Qué se necesita para cambiar? ¿Y cómo es cambiar cuando ya parece que todo está armado y resuelto en nosotros? De eso charlamos con personas de diferentes generaciones y lo vas a escuchar y ver en el próximo episodio.